de Dios a través de su canal Vida TV. Bueno, estamos de nuevo para hablar de la palabra de Dios. Qué linda es la palabra de Dios, qué hermosa. Siempre nos edifica, siempre nos levanta, siempre nos establece, ¿verdad? Y hace que avancemos hacia adelante. La palabra de Dios es algo poderoso. Bueno, en cierta ocasión cuenta una historia que un hombre había tomado un barco y el barco estando cerca a una isla, hubo un mal tiempo y el barco naufragó. Y estando, ¿verdad?, tratando de salvar su vida, muchos se lanzaron al agua, muchos perecieron, muchos murieron en ese naufragio. Pero este hombre logró nadar y casi que estaba llegando a la orilla, aunque no había llegado. Estaba anocheciendo y ya absolutamente no veía nada. Así que nadando y nadando se encontró con una roca, se agarró a la roca fuertemente y ahí estuvo toda la noche porque no podía avanzar, no veía absolutamente nada. Y se agarró a la roca toda la noche. En la noche el mar seguía azotando, él se sentía, ¿verdad?, cada vez más débil, se sentía temblando, pensaba que iba a perecer, pero no soltó la roca. Se agarró a la roca fuertemente y ahí se mantuvo, ¿verdad?, hasta el amanecer. Cuando el amanecer llegó, pues muchos lo vinieron para rescatar a aquellos que habían sufrido el naufragio y rescataron a este hombre. Le hicieron algunas preguntas, lo veían débil, lo veían casi sin vida y le dieron los primeros auxilios. Y la pregunta que le hicieron fue: ¿cómo usted pudo sobrevivir? ¿Cómo usted pasó toda una noche con ese mar azotando, con ese frío? Usted está todavía temblando. ¿Cómo usted pudo sobrevivir? Y él le dijo algo interesante. Yo pude sobrevivir no porque me apoyé en mis fuerzas. No tenía fuerzas. No porque me apoyé en mis habilidades, porque no tenía ningunas. Malamente sé nadar. No, es que yo me apoyé en la roca, me agarré a la roca. Y saben una cosa, aunque yo me movía y aunque estaba muy endeble y aunque no tenía fuerzas y no tenía las habilidades para continuar, sin embargo, la roca no se movió. Yo me movía, las olas se movían, pero la roca no se movió. Y eso es, queridos hermanos, la roca inconmovible. Dice la escritura que Jesús es esa roca, la Petra, ¿verdad? El ángulo principal, la piedra del acantillado, la Petra. Y por eso él le dijo a Pedro: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre él, la Petra, la piedra principal. Todo puede sucumbir, todo puede estar, ¿verdad?, desfalleciendo. Podemos muchas veces sentirnos sin fuerzas, pero la roca inconmovible de los siglos no se mueve. Por eso es que podemos permanecer. Quiero que vengan conmigo, por favor, a una lectura tremenda, porque hoy vamos a hablar del principio del fundamento del reino. El principio del fundamento del reino. Y se encuentra esta lectura en Mateo 7, del 24 al 27, y dice así la palabra del Señor. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Qué interesante. Dos hombres, ¿verdad? O dos personas que trataron de construir una casa. Dos casas diferentes, que pueden ser dos vidas diferentes, pueden ser ministerios diferentes, pueden ser familias diferentes, pueden ser naciones diferentes. Lo importante está, ¿verdad?, cómo edificamos, cómo levantamos y cómo es nuestro cimiento.
Lo interesante también de esta enseñanza que Jesús dio a sus discípulos es acerca del escuchar su enseñanza o su palabra y ponerla por obra. Porque muchos a veces escuchan, dice, a todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, le comparo a un hombre prudente. Y aquel que escucha o oye mi palabra sencillamente y no la obedece, pues le comparo a una persona insensata. Así que lo interesante está en escuchar sus palabras y hacerlas, cumplirlas, obedecerlas, porque a veces escuchamos un buen consejo y no lo ponemos por práctica. A veces escuchamos una guianza de nuestras vidas, una palabra que nos da orientación, que nos da destino, y sencillamente la escuchamos por un oído y nos sale por el otro, porque no la obedecemos. Qué importante, porque esto nos habla de sabiduría. Esto nos habla de no solamente escuchar la enseñanza, sino seguirla. Y el seguirla y el obedecerla es de sabios. Muchas personas escuchan, pero quieren hacer su voluntad. Escuchan algo positivo, algo de Dios, una sugerencia, una enseñanza, ¿verdad? Un consejo oportuno, prudente, sabio, y sencillamente no lo quieren escuchar porque quieren hacer su voluntad. El Señor nos insta a escuchar su palabra y practicarla, obedecerla. Muy importante. Porque aquel que escucha la palabra y la practica, la obedece, ¿verdad? La lleva a término, la hace, la cumple, hace la voluntad de Dios. El Señor le compara con un hombre sabio, con un hombre sabio. El sabio versus el insensato o el necio. La sabiduría versus, ¿verdad? La insensatez o la necedad. Así que hay personas sabias y personas necias. Y todo está en el escuchar y obedecer. Muy importante. O sea, estamos escuchando lo que Dios nos dice y estamos obedeciendo lo que hemos escuchado de Dios o lo que hemos leído, las instrucciones de Dios para nuestras vidas, el sabio y el necio, la sabiduría versus la necedad, el sensato y el insensato. Esto nos habla de sensatez, también nos habla de prudencia, el prudente y el imprudente. Qué interesante. Muchas veces, ¿verdad? Alcanzamos prudencia y sabiduría cuando escuchamos y ponemos por obra lo que escuchamos. Bueno, la sabiduría, ¿cómo pudiéramos definir la sabiduría en este día? La sabiduría es el temor a Dios, nos dice la Escritura. La sabiduría es cuando aplicamos la palabra de Dios o la sabiduría de Dios, el consejo de Dios a cierta situación práctica. O sea, usted escucha lo que Dios le dice, pero lo pone por práctica, lo lleva a la práctica. Eso es de sabios, eso es sabiduría. Aplicar la palabra o el consejo de Dios, la palabra sabia, prudente, oportuna, a una situación particular de nuestras vidas. Eso es sabiduría. La sabiduría conlleva prudencia, la sabiduría, consejo oportuno, palabra y acción sabia ante determinada situación, ¿verdad? Que nos encontremos en la vida. Así que es muy importante la sabiduría, porque la sabiduría es la que edifica, la sabiduría es la que nos permite escuchar, ¿verdad? El buen consejo de Dios y ponerlo por obra. Así que todo tiene que ver con el oír, el escuchar, el hacer y el obedecer. Muy importante estas dos cosas. Bueno, en esta historia que Jesús hace a sus discípulos y a todos aquellos que le escuchaban, él habla de dos casas que pudieran ser, como les digo, dos vidas, dos ministerios, pudieran ser naciones, pudieran ser familias, pudiéramos verlo en todos los sentidos si los vamos a estudiar. Así que dos casas.
Dos casas, nuestras propias vidas. Nuestra propia vida es una casa, un tabernáculo, una morada del Dios vivo. Así que es muy importante cómo edificamos, cómo levantamos nuestra casa, qué estamos escuchando y qué estamos poniendo por práctica para la edificación y el levantamiento de nuestras vidas o de nuestras familias o de nuestras comunidades o de nuestro ministerio o aún de nuestra nación o el lugar donde vivimos. Dos cosas importantes cuando hablamos de edificar o levantar nuestras vidas. En primer lugar, el fundamento. ¿Qué materiales usamos para la construcción del fundamento y también para la construcción de la casa? Porque una persona que es un constructor, lo primero que piensa cuando va a construir el fundamento, qué es lo que yo voy a poner como fundamento. Yo tengo que ahondar, que cavar, que poner un buen fundamento, que establecer una buena plataforma para que a partir de ahí yo pueda levantar, ¿verdad? Una buena casa sólida, permanente, durable. Eso es importante, el fundamento. Muchas veces el fundamento tiene que ver con ahondar y cavar y ser profundos. Hay personas que se quedan solo en lo superficial y sus vidas están plantadas en lo superficial. Hay personas que se quedan, ¿verdad?, en las cosas que no tienen solidez, que no tienen fundamento. Cuando nosotros queremos verdaderamente levantar un edificio bien alto, y es curioso, ¿verdad? Las personas, los constructores que levantan edificios bien altos, rascacielos, tienen que profundizar, pero bien, bien profundo, y valga la redundancia. Tienen que ir bien abajo, porque cuanto más alto sea el edificio, cuanto más alto sea lo que queremos construir, más profundo tenemos que cavar. Mire qué interesante. Usted quiere levantar su vida y ser exitoso. Usted quiere verdaderamente lograr esos cometidos, esos propósitos en su vida, llevar su familia a nuevos niveles, llevar su vida, ¿verdad? Su ministerio, su iglesia a nuevos niveles espirituales. Quiere llevarlo a conquistar nuevas cosas para Dios en todas las esferas, tanto en la esfera espiritual como en la esfera emocional, como en la esfera incluso física y aún en la esfera material. Tenemos que aprender a profundizar si queremos crecer. Si queremos levantarnos en alto, tenemos que profundizar, tenemos que ser personas que no nos quedemos en la superficie. Bueno, ahí tienes el ejemplo. Jesús dijo, un hombre o una persona construyó una casa y profundizó, puso un buen fundamento, levantó su casa sobre la roca, ¿verdad? Y porque estaba plantada sobre la roca, bien firme, la roca bien firme, sencillamente cuando vinieron huracanes, cuando vinieron tormentas, cuando vinieron vientos, cuando vinieron problemas, cuando vinieron dificultades, que todos vamos a tenerlas en la vida, todos vamos a ser azotados. Es curioso que las dos casas, escuchen bien, todo difería en la manera en que se construyó, todo difería en la manera en que pusieron el fundamento. Pero los problemas que le vinieron a las dos casas de igual manera. A las dos casas le vino el viento, le vino los huracanes, le vinieron los problemas, le vinieron las tempestades a las dos casas. Quiere decir que nadie está exento. Nadie está exento de problemas y dificultades. El hecho incluso de que seamos creyentes no significa que en un momento determinado no van a venir contra nosotros embates de la vida. Por supuesto que van a venir embates en la vida. Por supuesto que van a venir cosas que van a tratar de zarandear y removernos como aquel hombre, ¿verdad? Que las olas daban con ímpetu sobre él en ese naufragio. Sin embargo, él estaba agarrado a la roca y él dice, no fue por mi habilidad ni mi fuerza que me pude mantener, sino porque la roca era inconmovible, la roca no se movió y yo pude permanecer. Así que en muchas ocasiones, ¿verdad? Tanto a unos como a otros, creyentes o no creyentes, van a venir embates en la vida. Familias que están en Dios y familias que incluso ni conocen a Dios. A todos nos va a golpear los problemas de la vida.
Pero la diferencia está en cómo podemos permanecer ante esos embates, cómo podemos, ¿verdad?, estar firmes cuando los embates vengan, cómo podemos permanecer confiando, agarrados, sostenidos en medio de los embates. Ahí está la llave del éxito. Así que, muy importante, ¿cómo construimos? ¿Dónde ponemos, verdad, el cimiento? ¿Dónde lo ponemos? Uno en este caso lo puso sobre la roca, el otro lo plantó en la arena. ¿A quién se le ocurre plantar una casa en la arena donde no hay solidez ni estabilidad, verdad? Algo superficial. Mientras que la otra persona construyó su casa sobre la roca, algo bien sólido. Así que no estamos exentos de situaciones de viento, de tormentas, de lluvias, de inundaciones que puedan venir y que van a venir a cualquiera de las dos casas. Así lo dice la escritura. Las dos tuvieron que enfrentar situaciones tremendas, las dos. La diferencia es que una permaneció y la otra se derrumbó. Una permaneció y la otra cayó. Bueno, ¿por qué una permaneció y la otra cayó? Bueno, todo tenía mucho que ver, ¿verdad? Del fundamento, como les dije, el fundamento en el cual cada una estaba plantado, una sobre la roca y otra sobre la arena. Y es para preguntarnos en este día sobre qué estamos construyendo en nuestras vidas, sobre qué estamos plantados. ¿Cuál es la consistencia del material que estamos utilizando para levantar nuestras vidas espirituales, para levantar nuestra familia, nuestros ministerios, para levantar aún la nación? ¿Cuál es el fundamento, verdad? ¿Dónde estamos plantados? ¿Con qué estamos construyendo nuestra vida? No solamente lo que estamos poniendo como fundamento, sino en base a ese fundamento, cómo estamos levantando aún nuestras vidas, en qué estamos apoyándonos. ¿Cómo es mi fundamento? ¿Es sólido o es inconsistente? Ese cimiento. ¿Es profundo o es superficial el cimiento? ¿Es duradero o es temporal el cimiento? Muy importante que nos hagamos esta pregunta, porque hoy en día hay tantas cosas que se están levantando y las vidas, las personas, la familia están apoyándose en tembladeras, en pantanos, en cimientos muy falibles, ¿verdad? En cosas que sencillamente son muy endebles, cosas que cuando vengan los problemas y las situaciones en la vida, que como les dije, a todos nos va a tocar, a todos nos va a tocar, a los creyentes y no creyentes, a los creyentes más débiles y a los creyentes más fuertes. Nos va a tocar los problemas de la vida. Muchas veces vienen inesperadamente tocando a la puerta, vienen las tormentas sin avisar, vienen los huracanes, los tornados, que no avisan cuándo viene y que nadie nos puede poner en aviso de cuándo vendrán. Hay cosas inesperadas que vienen a nuestras vidas, que si no estamos fuertes, si no estamos bien seguros y bien cimentados, podemos caer. Así que, ¿con qué materiales estamos construyendo? ¿Con qué materiales estamos construyendo nuestra vida? ¿En qué nos estamos apoyando para levantar nuestra vida? Hoy en día muchas personas están levantando sus vidas, sus casas espirituales, su familia, por ejemplo, y aún las iglesias, sobre personalidades. Pero las personalidades fallan. Las personalidades no podemos poner nuestra fe, nuestro cimiento, nuestra esperanza en personalidades. Hoy pueden estar firmes y mañana aún las personalidades nos pueden fallar. Las personalidades son vulnerables, son pecadoras como cualquiera de nosotros, que dependemos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios para estar firmes. Así que es la roca la que nos sostiene, a la cual debemos agarrarnos como nunca, sobre todo en estos tiempos. Debemos agarrarnos como nunca sobre la roca, porque las familias están siendo sacudidas. Mire, las iglesias están siendo sacudidas. Mira, los ministerios están siendo sacudidos. Las personalidades, las personas incluso que Dios está utilizando y ha utilizado hasta el día de hoy, están siendo sacudidas. Entonces tenemos que poner nuestra mirada, ¿verdad? En nuestro cimiento, en el lugar
correcto. Estaremos poniendo ese cimiento que es inconsistente, ¿verdad? Cuando no lo ponemos en el lugar correcto, en opiniones diversas, qué es lo que la gente cree, qué es lo que la gente opina. Hay gente que se deja llevar, personas que se dejan llevar por todo viento de doctrina, por ideas, uno por aquí, otros por allá, por lo que me dicen, por las redes sociales. Algunos se dejan llevar por ideas políticas, se dejan llevar por la política. Hay personas que se enfrascan en situaciones políticas y crean incluso hasta divisiones y conflictos entre la propia familia. Así que muy importante. ¿Dónde está mi fundamento? La escritura es clara, la palabra de Dios es roca viva, es la verdad, es la verdad. Cristo es la verdad, Cristo es la roca, la Petra. Por eso le digo a Pedro, Pedro, es sobre esta roca edificaré mi iglesia. No era sobre Pedro, Pedro, ¿verdad? Petro es la piedrecita pequeña. Eso es lo que significan los originales. Pedro, sobre esta roca, sobre la Petra. Cristo es la Petra en el idioma original. Y Petra es la roca grande, la roca inmensa, la piedra angular de un edificio. Sin la piedra angular, el edificio se cae. La piedra grande de un alcantarillado que se saca para sostener algo, para hacer una plataforma sólida. Él es la Petra. Así que, ¿dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿Dónde estamos poniendo nuestra seguridad? ¿En qué nos estamos agarrando? Porque a veces nos estamos agarrando y decimos que estamos en Dios, pero nos estamos agarrando a tantas cosas diversas que hay a nuestro alrededor. No ponga su mirada en el hombre. No ponga su mirada en redes sociales, no ponga su mirada en partidos políticos, no ponga su mirada en opiniones diversas, en diversidades de doctrinas que andan por ahí, que están contraproducentes y contrarias a la misma palabra de Dios. Tenga mucho cuidado, el fundamento de la palabra no puede ser violado. La palabra es la roca firme en la cual nos tenemos que agarrar, verdad revelada por el poder del Espíritu. Así que, ¿cómo es mi fundamento? ¿Es sólido o inconsistente? ¿Es profundo o es superficial? ¿Es duradero o temporal? Muy importante. ¿Y qué tipo de materiales también estoy utilizando para levantar ese fundamento? O aún la construcción de mi propia vida, de mi edificación, la edificación de mi hogar, qué materiales, qué cosas yo estoy utilizando en mis relaciones personales, en mis relaciones familiares, en la iglesia, en el ministerio. ¿Qué estoy utilizando para que sea de edificación y levantamiento para la vida, para que sea verdaderamente algo en lo que las personas se pueden agarrar y sepan que es algo seguro en el momento de la tribulación, del problema, de la dificultad? Agárrase como nunca al Señor. Él es la roca inconmovible de los siglos. Miren, Primera de Corintios, el apóstol Pablo hablándole a los corintios en Primera de Corintios 3, del 10 al 15, mira lo que la escritura nos dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, Pablo vino, ¿verdad? Como un hombre conocedor de la doctrina, ¿verdad? De lo que Dios demanda, y puso fundamento, estableció fundamento doctrinal, sana doctrina, para que el pueblo de Dios pudiera seguirla. Y otro edifica encima. O sea, unos ponen fundamento, pero también se puede estar estableciendo y levantando el edificio. Pero mira lo que el apóstol Pablo dice, mucho cuidado, pero cada uno mire cómo sobreedifica, cómo tú levantas tu casa, sobre qué fundamento y con qué materiales vas a levantar tu vida, en qué tú te estás apoyando para nutrirte, para levantarte, para edificarte, para ser una persona profunda, verdaderamente bien establecida, no superficial, no endeble, ¿verdad? No inconsistente, sino una persona verdaderamente madura que crece, pues poniendo los ojos en Jesús para crecer a las alturas que el Señor te ha destinado como un buen edificio. Miren el versículo
11, interesante. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento para levantar las vidas. El mundo pone muchos fundamentos. El mundo se apoya en muchas cosas, en artistas, en deportes, en política, en las redes sociales, en las opiniones diversas, como les decía. Pero esos son fundamentos endebles, fundamentos superficiales. Mucha gente pone su fundamento de su vida para levantarla en el dinero, en los recursos que tienen, en la cuenta bancaria. Esos son recursos endebles que hoy están y mañana no están. El dinero va y viene también y el dinero no es la felicidad del hombre, aunque es necesario. Y Dios nos llama a prosperar, sí, pero a prosperar en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Prosperar materialmente, espiritualmente, prosperar incluso almáticamente. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, según los materiales que tú utilices para tu levantamiento, para tu conocimiento, para crecer en sabiduría, para actuar con prudencia, para ser un hombre verdaderamente, una mujer verdaderamente sabio. Mira lo que la escritura dice. Dice que según los materiales que tú utilices para tu edificación, para la edificación de tu familia, del ministerio, de la iglesia, aún de el trabajo donde tú estás o de la nación. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hará manifiesta? Cuando vengan las dificultades. Ahí se va a saber con qué tú construiste. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, ahí se va a ver dónde está plantada tu fe, en quién tú has creído. Cuántas personas no empiezan bien y porque le viene un pequeñito problemita, se van de la iglesia. Le viene un pequeñito problemita, dicen yo dejo a Cristo, ya no vuelvo a Cristo, ya no vuelvo a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué un pequeñito problemita? ¿Con qué materiales estaban levantando su vida? ¿Con qué materiales? ¿Sería el heno o la hojarasca? Que cuando fue probado por el fuego o por el agua, ¿verdad? O por las tormentas de la vida, precisamente esa edificación cayó. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues porque por el fuego será revelada. Otra manera en que una casa, una edificación va a ser probada por el agua y por el fuego, ¿verdad? Pero dice la escritura que cuando tú pases por el agua no te vas a negar, y que cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabes por qué? Eso solamente puede ocurrir cuando tú estás cimentado en los materiales que tú utilizas, con lo cual tú estás levantando tu vida. ¿Sabes qué cosa es? Oro o plata, porque el oro y la plata pasa por el fuego, pasa por el agua y permanecen los quilates, ¿verdad? Y permanece la virtud, el brillo de esos elementos. Así que muy importante. Dice, porque el día la declarará, pues porque por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Así que depende de dónde construimos y con qué materiales edificamos. Tu casa sobre la roca puede ser fuerte, duradera, permanente, sólida, inconmovible cuando vengan las dificultades. ¿A quién se le ocurre plantar una casa sobre la arena? ¿A quién? Pero hay personas que lo hacen. Hay personas que plantan su vida, ¿verdad?, sobre cosas superficiales, inconsistentes, inestables, débiles, cosas temporales, pasajeras, endebles. Así que la casa plantada sobre la arena se tiene que caer. Indiscutiblemente que se caerá cuando vengan los embates de la vida contra esa casa. Así que, hermanos, terminamos con estas cosas. Hogares y familias. ¿Por qué hay hogares, matrimonios y familias que permanecen firmes, verdad, cuando vienen los embates
y otros se están desmoronando cada día. ¿Por qué? ¿Por qué se desmoronan a las familias? Vidas y caracteres. ¿Por qué hay vidas y caracteres que se solidifican, crecen fuertes y profundos y otros permanecen cayendo, debilitándose ante los embates de la vida? ¿Por qué hay ministerios que permanecen y crecen, se estabilizan, se mantienen firmes a pesar de los embates que encuentran en el camino? Y sin embargo, otros ministerios los vemos tambaleándose y cayéndose. ¿Por qué? ¿Por qué hay naciones que prosperan y avanzan en todas las esferas y otras menguan, otras naciones menguan, fallecen y empobrecen? Mira lo que dice la Escritura: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurado el hombre quien tiene en el Señor su roca firme. Bienaventurado el hombre y la mujer que confían en el Señor. Porque cuando vengan los embates, los huracanes, ¿verdad?, de la vida, permanecerás firme como aquel hombre que se agarró a la roca y aunque la noche fue oscura, ¿verdad?, y las olas muy fuertes, la tormenta tremenda, él dijo: no dependí de mi fuerza ni de mi habilidad, dependí de la roca a la cual estaba agarrado, porque yo me movía, las olas se movían, pero la roca permaneció firme. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones.